Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Como siempre, retomamos a partir de lo que quedamos, así que, ¿qué se acuerdan más o menos de la última vez que estuvimos viendo? Francisco, ¿estás levantando la mano, puede ser? Sí. ¿Querés que te Sí. conteste? Sí, sí, por favor. Eh, bueno, entonces ya empezamos con el tema de la influencia social. Vimos este experimento Miller, creo que se llamaba, ¿no? Milgram. Eh, ¿Milgram? Milgram, Ah, sí, no sí. sé por qué. Y nos planteamos la pregunta de hasta qué punto una persona obedece. Y vimos básicamente que los emparejaban, habían dos roles supuestamente, tenías el profesor y el aprendiz, y el profesor le tenía que hacer preguntas al aprendiz, y si le respondía mal, le daba una descarga. Y por cada vez que respondía mal, aumentaba esta descarga. Y también había un investigador, que ese supuestamente no era un voluntario, era de ese experimento, que le daba las órdenes al profesor, que siga, que les siga dando descargas donde el profesor no quería. Pero vimos que solamente con decirle seguí, dale, el profesor seguía, aunque había algunos que al final dicen no, basta, y bueno, al final también nos enteramos que no era algo inhumano que le están dando descargas al otro, sino que todos los aprendices eran actores, y estaba todo arreglado para que le toque profesor a los que eran voluntarios. Exactamente, sí, sí. Exactamente, tal cual. Así como lo describiste bien, Francisco, así era la situación. Eh, bueno, sí, sobre la obediencia ciega era el experimento, hasta dónde obedecemos, ¿no? Así que bueno, la idea es un poquito retomar y ver cuáles fueron las pequeñas variaciones que fue haciendo Milgram y su equipo en el experimento para ver si aumentaban o disminuían la obediencia, ¿no? A ver, esperen. Que por lo demás es un experimento con cuestionamientos éticos, ¿no? Ya no es como veníamos viendo de darle a una persona para resolver un problema. Acá hay algunos que estuvieron a favor, otros que estuvieron en contra, ¿no? ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué opinan? Y sí, igual ya desde lo de los bebés nos estamos cuestionando la ética, que parecía que no la pasaba muy bien con lo de los reflejos, pero Sí, claro, acá lo que yo pensé que está bien, no le están dando descargas a nadie, son actores, están sí. gritando que no les pasa nada, pero ya el profesor tener que darle descargas eléctricas a otro ser humano por no responder bien a una pregunta, yo creo que ahí un poco un trauma te queda. Bueno, sí, es el argumento. Sí, bueno, sí, totalmente. Con los chicos los reflejos también. Pero bueno, en realidad ahí podríamos argumentar que en realidad fue mala praxis de los que realizaban el experimento. Podrían haber hecho que no llore el nene con más paciencia. Pero bueno, acá deliberadamente, planificadamente, se engañaba a las personas y se las ponía en una situación de que se las podría traumar, por decirlo de alguna manera. En su defensa, uno podría decir, perdón que añado a un compañero. En defensa de Milgram podríamos decir que por lo menos las primeras veces él no conocía el resultado. De hecho, nosotros ya vimos el final de la película. Pero bueno, ¿quién iba a suponer que tanta gente... Hola, ¿cómo va, Octavio? Que tanta gente iba a llegar hasta el final, ¿no? Normalmente se esperaba de que sea un experimento que termine en unas pocas descargas eléctricas, que le hagan cosquilla a nadie. Bueno, y cuando diga el aprendiz deténganse, se hubieran detenido, ¿no? Y no pasaba a mayores, ¿o no? No sé qué piensan. Y
yo creo que no importa lo que esperaba, Sí. deliberadamente llamaron a personas diciendo que iban a hacer cierta cosa y medio que los obligaron a hacer otra, que Mm. no necesariamente era lo que fueron a hacer ni lo que querían hacer. Bueno, sí, 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 va por ese lado y hubo engaño, sí, bueno, se lo puede considerar como poco ético, para algunos, obviamente. Así que bueno, Tobías, estás levantando la mano. Sí. Sí, que, está bien, el experimento es poco ético, pero si consigue resultados, creo que se debería llevar a cabo igual. Mm. No está matando a nadie después de todo. Sí, sí, sí. A ver, digo sí en el sentido de que un poco en todo lo que vamos a dar de influencia, y sí, deliberadamente se engaña a la gente. Esto fue como un poco más doloroso, pero bueno, básicamente por una cuestión de resultados, tal cual, no le dicen, hola, lo vamos a engañar, porque si no, no se vería el efecto de la influencia, ¿no? Así que bueno, sí, es una discusión actual, así que las dos posturas están muy claras. Pero bueno, aquí estamos estudiándolos. Así que sí, pero bueno, sepan, o por lo menos la idea era plantear que en sí, de psicología en general, ya se empiezan a ver las restricciones éticas, ¿sí? Y en realidad para todo lo que son estudios con personas, que no pasa cuando estudiamos seres inanimados, ¿no? Cuando uno está estudiando química con ciertas sustancias o física con un objeto, ¿sí? O un ingeniero, la resistencia de determinado metal, etcétera, el metal no se puede quejar de nada, digo, no hay ninguna restricción para con eso. Sí, bueno, cuando empezamos a estudiar con personas la empieza a ver. Y eso impide que, bueno, se pueda avanzar, lo cual es lógico, ¿sí? Así que bueno, planteado eso más o menos, vamos a avanzar un poquito hoy con el tema de cuáles son esas variaciones, ¿sí? Experimentales que se fueron haciendo para ver cómo o aumentaba la obediencia o disminuía, ¿sí? Así que les adelanto, esperen que ahí se sumó un compañero. Bueno, en primer lugar, algunas objeciones que incluso las podemos pensar juntos, ¿no? Lo primero que le dijeron a Milgram con estos resultados que logró 2 de cada 3 personas, ¿sí? Avanzaban hasta el final, le dijeron, bueno, todas las personas que tomaste están medios locos, ¿sí? Por decirlo de una manera un poquito más técnica, son perversos, son psicóticos, ¿sí? Morbosos, les da placer, sociópatas, ¿sí? Les da placer dañar a los demás, etcétera. Ese fue el primer argumento. ¿Cómo se les ocurre que lo podría refutar Milgram o incorporarlo al diseño experimental? ¿Cómo, Lucas? Sí, ¿Lo puede repetir, por favor? sí, sí. La primera crítica que le hacen, o variable extraña, le dicen, sí, sí, todo bien con estos resultados, pero podría ser que todas las personas que elegiste están un poco mal de la cabeza, ¿sí? Bueno, lo que Milgram dice, puede ser, bien. ¿Cómo hago para medir esto, controlar esto y que no me afecte los resultados? O tenerlo en cuenta. ¿Mm? Sí, Octavio. Pero, pero eso no es inmedible. O sea, la ¿Cómo? capacidad, la capacidad o discapacidad. La capacidad o discapacidad de una persona no es inmedible. En realidad es cuestionable cómo se les podríamos decir que la manera en que se lo mide no es la mejor del mundo o es parcial, etcétera, pero sí hay test de personalidad, ¿sí? Para ubicar a una persona perversa. En criminología, más que nada, se usan, con lo cual, en principio, podríamos hacerlo. Francisco, estás levantando la mano también. Sí, pero si son varias personas de distintos ambientes, de distintos contextos, ¿no sería muy raro que todos los voluntarios sean psicópatas, que les guste torturar a los demás? Exactamente, sí, es muy raro, pero bueno, de todas maneras, si hay una manera simple de comprobar que esto no es así,
utilicémosla. Podría haber argumentado eso Milgram tranquilamente, pero bueno, está bien, les tomo un test de inteligencia. Quieren uno sobre perversión, le tomamos. Quieren uno sobre personalidad sociópata, lo tomamos, no hay ningún problema. En general no dio esos resultados que las personas estuvieran por fuera de la media, ¿no? Así que, primera variable extraña que se intentaba colar en el experimento, la controló con unos test, ¿sí? Así que dice, bueno, no, en principio esto no sería un problema. Bueno, ¿qué otra, les digo, otra cuestión, por ejemplo, que les dijeron? Octavio, no sé si querías seguir a decir algo más porque estabas con la mano levantada. Ah, listo. Bueno, la segunda cuestión que le pudieron decir, esto fue en los 60. No, a ver, mira, acá hay una cuestión de género. Vos elegiste a los sujetos de experimentación hombres. Los hombres tienden a ser un poquito más violentos, ¿sí? Y de hecho incluso la pasan mejor con estas cuestiones. Le dijeron, bueno, está bien, hagámoslo con mujeres, a ver qué pasa. Bueno, también lo mismo, en general, siempre en el 60% de obediencia andaban, así que bueno, tampoco es eso. Bueno, por último le dicen, o por lo menos según lo que él cuenta en su libro, dice, bueno, está bien, puede ser porque en realidad las personas no saben el daño que le están haciendo, no tienen conocimientos médicos, no saben el efecto de la electricidad en las personas, pueden creer que es algo, bueno, que no sé, les duele un poco, pero no es nada severo. Entonces, bueno, dicen, una manera de tratar, sí, de controlar esto, dicen, bueno, lo que vamos a hacer de ahora en más, que cada vez que el sujeto que va a ser la víctima de las electricidades, ¿no? En teoría, el actor, bueno, lo que va a decir de entrada es, bueno, che, pero esto no me hará mal porque yo tengo problemas cardíacos, ¿sí? Que lo escuche bien el que va a apretar el botón, ¿sí? Así que bueno, dice, con eso vamos a tratar de hacerlo consciente de que va a tener un efecto en esto, en la persona, ¿sí? Que le pueda hacer daño. A lo cual generalmente lo que pasaba es que el sujeto que iba a ser el profesor le preguntaba, ¿pero esto no le hará daños permanentes al experimentador? Digo, ¿no le va a hacer daños graves, nada? Y el experimentador le decía, no, bueno, no va a haber daños permanentes, ¿sí? Con lo cual habría la posibilidad de que daños sí iba a haber. Así que bueno, pero bueno, en todo caso, esto va por mi cuenta, ¿sí? Todo lo que pasa acá es responsabilidad mía, no de usted, ¿sí? Así que bueno, con eso más o menos Milgram decían, bueno, ojo que la persona sabía que le podía hacer daño. Así que bueno, en general trató de responder esas objeciones de esta manera, por lo menos incorporándolo al experimento, ¿sí? ¿Se entendió? Bien. Esto es como para decir, no se metieron variables extrañas, ¿sí? No me alteró eso el experimento. Ahora bien, dentro de lo que yo quiero medir, que es la obediencia ciega, ¿cómo lo puedo ir variando? Bueno, él lo que encontró, ¿sí? Por lo menos que había tres variables importantes. La primera era la figura de autoridad en sí, ¿sí? Que en este caso vendría a representarla el experimentador, ¿sí? El experimentador general, el investigador, ¿sí? Milgram, digamos. Después otra variable era la proximidad a la víctima. El que apretaba el botón, qué tan cerca estaba de la víctima o qué tan lejos, ¿sí? Eso iba a tener efecto en la obediencia. Y por último, sí. Disculpa, Lucas, te interrumpo. ¿Proximidad en el sentido de cercanía en relación, tipo si es un pariente o algo así, o cercanía en términos físicos? No, cercanía física, digamos, ¿sí? A eso se refería. Ahora igual lo profundizo. Y por último, el procedimiento en sí. ¿Cómo se realizaba este procedimiento? Así que ahora avanzamos con cada una de las tres. En primer lugar, la figura de autoridad. ¿Se les ocurre alguna manera que esto se puede variar? ¿Cómo tendría un efecto? Si se entiende a qué me refiero, pues figura de autoridad es muy amplio, pero abro para que tienen opciones si quieren. Sí, Francisco había levantado la mano y Octavio también. Bueno, sí. A ver, yo creo que la autoridad varía porque en mi experiencia, Sí. no sé, depende de la forma de ser, tiene que ser alguien que sea como
así directo que te... No sabría cómo decirlo, pero tiene que ser una figura que sea de una forma muy firme, que te diga seguí y que vos pienses a esta persona la tengo que obedecer. Tiene que ser como alguien, en este caso, como es una autoridad, yo la veo como alguien más intimidante, que tiene que ser de cierta forma para lograr que vos sigas sus órdenes. A ver, exactamente. Si me permitís reformularlo, diría que bueno, que es alguien firme, consistente, que no da lugar a la duda, por decirlo de alguna manera. No sé si más o menos eso querés decir o estoy tergiversando. No, sí, va por ahí. Así que bueno, muy interesante. Bien, Octavio. Sí, es que no sale mucho de lo que dijo Francisco, o sea, vos tenés diferentes, todas las autoridades concuerdan de que siempre se impone, siguiendo la línea de lo que decía el martes pasado, siempre se impone la idea o la voluntad o la iniciativa de la persona que tiene la autoridad en este caso. Pero no todos son lo mismo porque vos tenés una autoridad que puede ser muy tranquila, entre comillas, diciendo que se impone, pero literalmente no es expresamente violenta como agarra un palo y te dice, vos tenés que hacer eso porque si no, te rompo la cabeza con este palo. Claro. No, es únicamente mantener su postura firme, entonces a partir de eso, vos podés llegar a tener varias autoridades de distintas formas, porque vos podés tener una persona que se te pare al lado y te dice, continúa, como decía que hacía el experimentador, o si no, puedes tener una persona que tiene un revólver en la mano, te apunta en la cabeza y te empieza a decir malas palabras y te dice continúa. Luego tenéis Exactamente. diferentes tipos de autoridad, pero es lo mismo. Exactamente, sí, sí. No vamos por la fuerza, todo lo que es influencia es justamente sin usar la fuerza física, así que los pedidos pueden ser menos y menos explícitos o más, como en este caso, pero en todo caso siempre sin usar la fuerza física y sobre todo lo que ambos decían es, bueno, tener un camino claro, ¿no? Supongamos que yo me subo a un auto con un amigo, maneja, bueno, y empiezo a ver que no sabe manejar, y se mete a la ruta, y duda, y acelera, y no sabe bien, y yo digo, bueno, ¿para qué me bajo del auto? Por lo menos para que me abrocho el cinturón, ¿no? A uno espera que el que lleva la conducción de algo tenga las cosas claras. Bueno, lo que hace Milgram acá, dice, bueno, a ver, veamos, hagamos un poquito acá, un poquito de dudas, sembremos. Entonces lo que hace es, en una variación del experimento, viene otro científico igual que el otro jefe de laboratorio, si se quiere, y empiezan a discutir delante del sujeto experimentador. ¿Sí? Cuando están a mitad, supongamos están a los 150 volts, 200 voltios más o menos, y la persona, ¿sí? El que es el actor, se empieza a quejar, bueno, el que hace de profesor, ¿sí? Empieza a decir, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo o no sigo? Y en lugar de Milgram de decirle, es necesario que siga, usted debe seguir, como la otra vez les contaba que le decía, empieza a discutir con su compañero, pero tiene que seguir, y el otro no, pero no, porque le va a hacer mal, porque no nos sirve, etc. Cuando ve que la autoridad, digamos, está dividida en dos y ya no es una decisión consistente, bueno, generalmente lo que pasaba era que la persona decía, no, no, bueno, pónganse de acuerdo ustedes, yo no sigo así, ¿sí? Con lo cual la obediencia caía. Toda vez entonces se concluye que la autoridad no se muestra consistente, segura, o hay una división, ¿sí? En la autoridad, bueno, la obediencia disminuye, ¿sí? Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia, ¿no? Y no lo digo solo en el sentido político en general, sino que uno, por ejemplo, lo ve, yo como psicólogo, bueno, o futuro, en general lo vemos y lo estudiamos, que a veces pasa, por ejemplo, dentro del seno familiar. Cuando hay padres generalmente que se pelean, normalmente el niño queda en el medio y como que no obedece, ¿no? Pero va con uno, después va con otro, y se genera toda una situación en la cual, bueno, no hay una autoridad clara en el sentido de que no hay un mensaje claro. Entonces, bueno, no hago caso a ninguno. De vuelta, son cosas que suelen pasar en todas las situaciones humanas. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió más o menos? Bien. Sí, Otra manera de dañar a la figura o alterar la figura de autoridad
no solamente era agregando un segundo experimentador, por ejemplo, podría ser con la apariencia, ¿sí? Hay ciertos símbolos que denotan autoridad. Tengamos en cuenta que, bueno, esto eran los 70, ¿sí? Y demás, con lo cual la vestimenta era algo importante. ¿Qué pasaba si de golpe cambiaba la vestimenta, no? ¿Qué pasaba si Milgram venía vestido de otra manera? Bueno, cuando iba con el delantal y demás, la obediencia era más alta, ¿sí? Con el estereotipo de investigador o experimentador. Cuando iba vestido de otra manera, un poco bajaba la obediencia. Con lo que más efecto tenía, por ejemplo, era cuando, el lugar, ¿sí? Por ejemplo, cuando instalaba su laboratorio, citaba a la gente para hacerlo en un lugar muy pudiente, una zona paqueta, linda, si se quiere, ¿sí? Que denota cierto nivel económico, bueno, la gente obedecía más que cuando ubicaba su laboratorio en los suburbios, ¿no? Tengamos en cuenta que el laboratorio este era bastante precario, se necesitaba solamente la máquina y no mucho más, 2 habitaciones, con lo cual mudémoslo a otro lugar no era algo muy complicado, ¿sí? Así que en general, eso empezaba a tener efectos, ¿sí? Después, bueno, en general, sí, con otras investigaciones, no solo la de Milgram, se ve, o por lo menos se vio en ese entonces, que bueno, si mostrar cierta vestimenta tenía efectos, mostrar el estatus social, sí, el auto hasta incluso, sí, si uno preparaba la situación en la cual veía llegar al lugar al investigador con un auto muy lujoso, tenía otros efectos que si venía en un auto, digamos, por decirlo de una manera más, no sé, simple, ¿sí? Pero bueno, me entienden. Así que todas estas cuestiones también influían, ¿sí? Bien, Octavio, estás levantando la mano, ¿sí? ¿O quedó levantada? Eh, Así que bueno, fue manipulando esto, por decirlo de alguna manera, y vio que tenían efecto. A mayor estatus, ¿sí? Mayor obediencia. ¿Mm? Bien. También, por ejemplo, una variación que hizo es que, bueno, ¿qué pasa si cambio los roles? ¿Qué pasa si yo como experimentador soy el que va a la silla y revisa y recibe la electricidad? ¿Sí? Y el que supuestamente hicieron el sorteo diferente de entrada, ¿no? Él fue al lugar de recibir los electrochoques, ¿sí? Y el que normalmente el actor iba a ese lugar fue ahora como director de la investigación, ¿sí? Tenía todo el protocolo para leerlo y iba siguiendo los pasos. ¿Qué pasaba ahí? ¿Obedecía al que tenía que apretar el botón o no obedecía? Desde mi punto de vista no lo haría. Si es que sabe que es el actor ahora quien da las órdenes, por decirlo de una forma, no creo que le haga caso por el simple hecho de ser actor, ya que no tendría los estudios como para decidir si lo que está haciendo es correcto o no. Claro, exactamente. Octavio, sí. Sí, pero ¿sabían las personas que van, los voluntarios, que la persona que tiene el delantal es en realidad un actor y no la verdadera autoridad, como sería, no sé, Milgram, por en este caso? Claro, no, ¿Sabían sí, a ver, claro, no sabían que había un actor, lo que hacían eran, llegaban, hacían el sorteo y decía, bueno, a ver, acá hay 3 lugares, él se presentaba como experimentador, vamos a hacer un sorteo, no importa quién ocupe cada lugar, ¿sí? Vamos a hacer un sorteo. Entonces a él justo le tocaba el de ir a la silla, ¿sí? Bueno, no importa, a vos te tocó el de profesor y a usted le tocó el de dirigir la interacción, ¿sí? Usted ahí tiene un papel anotado, el protocolo, ¿sí? Entonces usted va leyendo de ahí y va aplicando toda la secuencia, nos va dirigiendo. Bueno, ¿qué pasaba en ese caso? Claramente el que tenía que apretar el botón no sabía que era un actor, ¿sí? Sino que pensaba que era otro como él, pero sí sabía que el director del experimento, el investigador, estaba sentado recibiendo el voltaje. Bueno, lo que pasaba es que inmediatamente cuando él daba un grito o lo que sea, decía, ya está, me duele, paren, listo, todos paraban, no había ningún problema con eso, ¿sí? Por más que diga el otro, lea el protocolo y dice, no, acá dice que tenemos que seguir, ¿sí? No, se paraban y se terminó. Así que bueno, el rol también tiene un lugar, etcétera, ¿sí? Pero en general tiene que ver con la figura de autoridad.
el que es la figura de autoridad está diciendo que se detengan, se detienen, ¿sí? Así que de alguna manera también sería obediencia, pero bueno, vamos a, digamos, les cuento como una de las variaciones que hizo Milgram, ¿sí? Así que bueno, creo que más o menos este punto, la figura de la autoridad, creo que queda claro, ¿no? ¿Cómo se lo puede ir variando? Bien. Vamos con el otro, proximidad a la víctima. Este, por lo menos a mí en algún momento me resultó un poquito más, cuando me lo contaron dije, ah, sí, puede ser, lo he escuchado. Bueno, lo que pasaba era que cuanto más próximo a la víctima estaba la persona, menos obedecía, ¿sí?, al plan general de seguir dándole corriente, ¿no? Es decir, si lo poníamos en la misma habitación y veía a la víctima, lo escuchaba gritar y demás, en general obedecía menos que si lo poníamos en la habitación de al lado. Y obedecía mucho menos, o mejor dicho, la obediencia era mayor, si por ejemplo lo poníamos a 3 habitaciones de distancia. Y bueno, ¿cómo se entera a 3 habitaciones si no lo escucha gritar, supongamos? O incluso si no, bueno, lo llamaban por teléfono, agregaban una persona más de intermediario, ¿sabes qué? Contestó mal, aprieta el botón, listo, lo recibo. Bueno, cuanto más se fragmentaba la actividad, por acá ya pusimos otra persona más, ¿sí? Con lo cual pareciera ser que cada uno hace un paso y en el conjunto no están haciendo nada, ¿sí? Digamos, cada uno está haciendo por separado una partecita. Bueno, había mayor obediencia, ¿sí? Es más, se llegaba al fin. Por el contrario, cuando la persona estaba cerca, recién en la misma habitación, o incluso en una variante se les pedía, bueno, después de cada descarga le tienen que volver a acomodar los electrodos. Entonces la persona con esto está obligada a ir, tocarle, tener contacto físico, porque le acomodaba los electrodos acá, acá, etcétera, ¿sí? Bueno, a su vez, cuanto más contacto físico, que es más cercanía, bueno, menor obediencia, ¿sí? Habría una correlación inversa entre cercanía y obediencia. ¿Se entiende ahí el punto? Piensen Sí. que en el extremo opuesto, la persona podría decir, y de hecho es muy común en el ejército, no digo que esté mal o esté bien, en donde, en el ejército y en cualquier organización en realidad, pero bueno, en el ejército se ve más, digo, todo lo que es las Fuerzas Armadas, de, bueno, yo hice mi parte, ¿sí? A mí me tocó una parte, yo la realicé y no sabía ni lo que estaba haciendo. Que concretamente, y para ser específico, en la situación del nazismo y demás, pasaban donde, bueno, yo estaba en una cadena de montaje construyendo una parte y no sabía que estaba haciendo tanques para la guerra. O yo decía tal misión de llevar tal persona a tal lugar y yo no sabía para qué era. ¿Sí? No sé si alguna vez lo escucharon o es invento mío. Bueno, seguramente habrá muchos ejemplos más. De vuelta, no digo ni que esté bien ni que esté mal, porque puede ser que realmente alguien no lo sepa, pero en este caso, lo que sucedía y que se comprobaba es que a mayor cercanía a la víctima, menor obediencia, ¿sí? A mayor lejanía, mayor obediencia. Así que bueno, la proximidad a la víctima es una variable más. ¿Mm? Así que bueno, se sabe ahora que si alguien quiere hacer un genocidio, tiene que separar la tarea en partes. Bueno, ya lo sabían igual, pero bueno. Bien. Por último, tiene que ver, y esto es uno de los más importantes, tiene que ver con el procedimiento en sí. Está muy relacionado, un poco lo toqué recién, pero bueno, acá había dos subvariables, ¿sí? O dos, sí, vamos a decir las subvariables, dos aspectos. Por un lado, lo que tiene que ver con la responsabilidad, y esto es una de las cosas más importantes. Yo les comenté de entrada que lo que decía como parte del experimento, lo que decía el jefe del experimento, ¿sí? El investigador decía, bueno, todo lo que pase acá va por mi cuenta, ¿sí? Usted no va a tener ningún problema legal por lo que pase acá, ¿sí? No sé si se lo decía en esas palabras, pero más o menos le transmitía eso, ¿sí? Con lo cual, bueno, usted está libre de toda responsabilidad. ¿Mm? Bueno, siempre que se explicitaba eso, la obediencia era mayor, que si no se lo hacía. Eso por un lado. Y por otro lado, la gradualidad, ¿sí?
Tengan en cuenta que esto no estaba pensado, dale 200 voltios de una, sino que eran 15 voltios primero, que no era nada, creo que 15 voltios ni lo sentís. Luego 15 más, 30, ya empezás un cosquilleo y demás, y demás, y demás. Era muy gradual, ¿sí? Con lo cual, acá se activa otro fenómeno de la influencia, otro principio, que bueno, que en todo caso después lo veremos, pero es el de coherencia, ¿sí? Si yo vine haciéndolo, vine participando, hice 20, por ejemplo, bajé el dedo 20 veces y no pasaba nada, bueno, sigamos, ¿sí? Porque en todo caso, si ahora es de sanguinario, tendría que reconocer que todo lo anterior que hice también. Bueno, no quiero tener esa autopercepción mía, ¿sí? Pero en general, lo que solía pasar, al margen de la explicación, es que la gradualidad tenía un efecto, ¿sí? Si la persona, por el contrario, se planteaba una máquina distinta en donde los pasos no eran tan graduales, bueno, la obediencia disminuía, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno. Bueno, básicamente esas fueron las distintas variaciones. Eh, no sé, ¿alguna duda, alguna consulta? Creo que con respecto a eso, o sea, si Perdón, yo, por no ejemplo, escuché. yo, por ejemplo, estoy muy cerca a mi víctima, Sí. pero si en realidad el experimento no era realmente darle la descarga, no tendría sentido que Perdón, influya. no te Te la entendí, escribo, Octavio. te la escribo. Se nos está por cortar, Octavio. No cerraría. Ah, claro, la cercanía es entre la víctima, aquella que es electrocutada, y el profesor, el que electrocuta, digamos, por decirlo de alguna manera. La víctima todo el tiempo, para que le llegue la electricidad, tiene conectado electrodos, ¿sí? Con lo cual, en alguna variación le decían, bueno, después de cada descarga te tenés que acercar y chequear los electrodos que estén bien puestos. Sí, entonces ya ahí se acercaba. Entonces, bueno, parece que el contacto físico tiene efectos en la persona, ¿sí? Y se sensibiliza, o por lo menos dice, bueno, no le puedo seguir haciendo esto a esta persona porque la estoy dañando. ¿Te puedo hacer No una pregunta? sí, Bien, porque no sé si se entendió. La sí, última sí, vez en el video vimos que el, el experimento del otro lado, el actor que era el que recibía los golpes eléctricos, no estaba conectado, estaba actuando. Entonces, si en realidad el experimento se basaba en actuar, la cercanía sí. que tenía el profesor a la víctima, ¿por qué influiría Sí. en la obediencia si el profesor ve que no está conectado? Claro, sí, ahí a ver, un error mío que no lo aclaré. Lo que vimos en sí no fue la grabación del experimento en sí, sino una reconstrucción, ¿no? Una actuación, con lo cual adrede se mostraba que el actor del otro lado estaba sobreactuando, incluso tenía otro investigador que le estaba diciendo, vamos, seguí. Bueno, en el experimento real
el actor evidentemente sería bastante bueno, porque bueno, no se notaba, ¿sí? Igual de todas maneras uno podría acercarse, pienso yo, esto no lo he leído, pero bueno, a ver, si estás recibiendo voltaje se supone que tenés que estar transpirado, colorado y demás. Pero bueno, en todo caso, y según el relato de Milgram y lo que se ha replicado, bueno, pasa, se puede poner al actor, ¿sí? Actuando, fingiendo realmente, ¿sí? Como veíamos, pero bueno, en la misma sala, y que parezca que en realidad está recibiendo las descargas eléctricas, ¿sí? Yo también supongo que, bueno, en esa situación en donde las personas se mostraban muy nerviosas, por lo que usted bien planteaba, que se sienten estresadas, yo creo que por ahí esos detalles no se notaban, ¿sí? No, digamos, obviamente estaba el actor bien, actuando, ¿sí? Con los electrodos conectados, que evidentemente no llevaban ninguna descarga eléctrica, ¿sí? Pero bueno, uno puede decir, y no estaba transpirando, y no sé si estaría colorado, que bueno, si era buen actor se puede poner colorado también. Pero en todo caso, no creo que se den cuenta de eso. Por lo menos lo que, digo, lo que cuenta Milgram y lo que se ha replicado a lo largo del tiempo, que se ha replicado muchas veces, en general lo que suele pasar es que si ponemos a la persona más cerca del actor, no se da cuenta, no solo que no se da cuenta, sino que empatiza con la persona y dice, no obedezco más. Ahora, bien planteas Octavio, que decís, bueno, no, en realidad puede ser que no obedezca porque se dio cuenta que todo es un engaño. Podría ser. Bueno, no lo sé, habría que ver a fondo si alguien se lo planteó, si se resolvió de alguna manera. Ya ahí no te podría decir. Lo dejo, bueno, como una pregunta, lo investigaré. Pero bueno, más o menos te respondí o no. Bueno, Sí, sí, genial. sí, definitivamente. Bien. Definitivamente. ¿Alguna otra duda? Bien. Bueno, y con respecto a lo último, que era un poquito la parte central, o digo la parte central porque Milgram luego da una explicación, ¿sí? Que en general va por la cuestión de decir, bueno, de vuelta, yo esto, ahora, bueno, sigo con el tema de hoy, lo linkeo, pero bueno, por el momento, él lo que dice, bueno, la autoridad, en realidad, obedecer a la autoridad es algo que generalmente funciona bien. Vivimos en una sociedad, estamos preparados para eso y nos va bien en la vida haciendo eso. Este caso de obediencia ciega son situaciones extremas en donde el heurístico que usamos siempre, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos algo heurístico que tenía que ver con decisiones rápidas, sin considerar todas las posibilidades, sino la que intuimos es la mejor? En general nos sirve bien, ¿sí? Obedecer a lo que dice el médico, en general está bien. ¿Sí? Obedecer a la policía o cualquier figura de autoridad, nuestros padres o el profe, o quien sea, en general nos reporta beneficios, ¿sí? Con lo cual estamos, digamos, de una manera predispuestos a eso, sea que demos una explicación biológica desde los instintos, o sea que demos una explicación sociológica, ¿sí? De las pautas de comportamiento aprendido, de todas maneras, en general tendemos a hacer eso y tiene mucho sentido para la sociedad en la que vivimos, una sociedad tribal, gregaria, ¿sí? En donde vivimos en manadas grandes, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En sistemas jerarquizados, así que obedecer tendría que ser, y de hecho la mayor cantidad de las personas tiende a hacerlo porque nos sirve. ¿Mm? ¿Se entendió más o menos? Bien. Traje el tema de heurísticos, porque la idea es un poquito relacionarlo con todo esto. Más o menos se acordaban, ¿no? Bueno, ahora vamos a darle un poco, vamos a seguir con los demás principios, que son 6. ¿Sí? Hoy vamos a ver un poco si nos alcanza, a ver cómo venimos con la hora. Otro principio que se llama conformidad social, ¿sí? Pero primero les hago una pequeña introducción que la otra vez no la hice, pues no nos daba el tiempo. La clase, ay, perdón, que tengo acá a mi gato que afila las uñas conmigo, no sé por qué. Me debe querer mucho, supongamos. Bien, de todas maneras, les decía, la idea de plantearlo esto es por el lado de los heurísticos. Si bien Milgram, la intención de él era dar cuenta de qué sucedió en el nazismo, los demás principios de influencia no podemos decir que responden a esa pregunta, o por lo menos los que les voy a presentar
en esta unidad, ¿sí? Más bien diríamos que surgen, ¿sí? O por lo menos se fundamentan en la idea de heurísticos, ¿sí? Hubo dos investigadores, dos psicólogos, que uno se llama, todavía está vivo, Kahneman, y el otro Tversky. Bueno, Tversky ya falleció, pero bueno, básicamente lo que hicieron ellos es, bueno, a ver las personas, ¿sí? Y esto tuvo efectos en la economía, dice, tendemos a actuar o tomar decisiones basadas en la idea de costo-beneficio, ¿sí? Que es un supuesto de la economía. Les aviso, estas personas, estos psicólogos ganaron en 2001 o 2002, ganaron el Premio Nobel de Economía, ¿sí? Así que digamos que hicieron un aporte importante. Les decía, la economía en general, y muy bien, entiendo, ¿sí? Muy acertadamente, basan su criterio o su premisa general en la idea de un homo economicus, ¿sí? Una persona que tiende a maximizar sus ganancias y disminuir sus pérdidas, ¿sí? Lo cual es bastante sensato en general, ¿no? Por lo menos a priori a mí me parece sensato. Todas las personas tratamos de aumentar nuestros beneficios y disminuir nuestros costos. No sé si les parece algo razonable. Más que nada, en términos económicos, tiene sentido. Ahora bien, eso, lo que vienen a aportar estos psicólogos y demás, bueno, sí, eso pasa siempre y cuando las personas conozcan toda la información y puedan tomar una decisión fundamentada. Ahora bien, ¿qué pasa cuando las personas están en situación de incertidumbre? ¿Sí? En que, por ejemplo, voy a comprar cualquier cosa para referirnos a ejemplos económicos clásicos, o por lo menos bastante concretos. ¿Qué pasa si vamos a comprar algo, un celular, lo que sea, ropa, y no conocemos mucho del producto? Bueno, no vamos a poder considerar todas las posibilidades, ¿sí? Supongamos en un teléfono, bueno, qué capacidad tiene, qué cámara tiene, etcétera. Hay un montón de cosas más que alguien que sabe podría considerarlo y dice, bueno, este es el mejor. Esta es la mejor relación costo-beneficio, ¿sí? Que es un poco lo que diríamos de la premisa del Homo economicus. ¿Sí? Ahora bien, no suele pasar eso porque no siempre sos experto en el tema, entonces te guías por la marca, supongamos. Yo siempre compro Samsung, los Samsung van a salir buenos. Capaz que hay otro con mejores prestaciones a mejor precio, ¿no? Pero sin embargo, no nos guiamos por eso, no tomamos la decisión en función de costo y beneficio, sino en función de un heurístico, ¿sí? Una decisión rápida, que es, por ejemplo, la autoridad de la marca. Samsung es bueno, así que comprémoslo. Capaz que hay otro ahora que es mejor, no lo sé. Pero en todo caso me digo por eso. O entro a Mercado Libre, a ver, voy a comprar tal, a ver si es bueno, y me fijo en las opiniones. ¿Alguien hizo eso? ¿O me lo estoy inventando? Perdón, tengo acá a mi gato. Sí, yo Bueno, lo hago. genial, lo Yo me hacemos fijo en las todos. opiniones de la gente, Y sirve, porque ¿no? nunca sabes que te estoy mintiendo. Es más, me fijo si la gente manda foto. Para mí es re importante. Buah, Si no hay opiniones, sí, o están borrando las opiniones, o no va nadie. exactamente, ¿sí? Si es que pueden borrarlo, por algunas plataformas ya no se puede, y uno también empieza a pensar, después que ya se pone experto en el tema, o sospecha, y capaz que son algún amigo, alguien que puso las opiniones, ¿no? Alguien que lo mandó y dijo, qué bueno, si se puede. Hay plataformas que no se pueden, te exigen que compres, sí o sí. Me Pero bueno, pasó a mí hace poco, ¿te que pasó? yo estaba buscando una computadora porque necesito cambiar, la mía no anda muy bien, Sí. y encontré una que era bastante buena, bastante barata para lo que era, pero no tenía nada de información del vendedor. Las preguntas que tenían te decía cualquier cosa. Le pregunté cómo era todo el tema de la entrega, del pagamiento, cómo voy a pagar, cómo me lo va a entregar, todo eso, y como que parecía mucha estafa, digamos, porque Sí. decía, pagame la mitad del precio y después vemos. Decía. Claro, vos ahí estás describiendo totalmente una situación de negociación en la cual no tenés toda la información. Distinto es si vos conocés a esa persona, por ejemplo, ponen ahí la dirección de un lugar físico. Entonces te acercás al lugar físico, ves que hay una tienda abierta, ves que hay un responsable y demás. Bueno, ahora es un poquito distinto.
capaz que le pago una seña, ¿sí? Si me da un recibo y demás. No sé, estoy inventando. ¿Puede ser o no? Bueno, supongamos que podría pasar. Yo por lo menos en mi caso estaría igual que Nicolás, me daría desconfianza, con lo cual empiezo a tomar otras decisiones para conseguir más información. Y una vez que tengo toda la información, me aseguro, ahí sí puedo tomar la mejor decisión en términos de costo-beneficio, pero acá no. Por ahí la computadora era buenísima, por ahí el vendedor no nos mentía, pero bueno, en todo caso, me guié por las opiniones, ¿sí? Para decidir no comprar, ¿sí? O en todo caso, por la simpatía frente al vendedor. Pero bueno, no me quiero desviar. Lo importante es que acá un indicador o un fenómeno que tomamos en cuenta es la opinión de las demás personas. Recién decía Milagros, bueno, si las demás personas les dejaron buenos comentarios y demás, me da un poquito más de confianza, se ve que debe andar bien. ¿Mm? Bueno, eso se llama conformidad social y está muy estudiado. Y tiene mucho sentido, de vuelta. Es un heurístico que en general funciona. Hacemos lo que hacen los demás por una cuestión, en este caso, de información. Suponemos que los demás ya tienen otra información que nosotros no. Si los demás ya probaron el producto, evidentemente lo tienen. Y si dejan buenas reseñas, bueno, evidentemente el producto es bueno. Tiene sentido, ¿no? Bien. Pero bueno, Sí, ya tiene les... sentido. Perdón, ¿decías algo, Milagros? No, que sí tiene bastante sentido. Además, igual pasa no solo con eso, pero, por ejemplo, en muchos experimentos de gente, una persona se para a hacer una fila en el medio de un shopping y se para otra persona y ya cuando hay 3 personas, la gente se pone a hacer la fila, sin saber para dónde es la fila. Porque confían también en como la decisión colectiva, ¿no? Sí, sí. A ver, vamos a ver. A ver, ya que estamos hablando del tema, les paso a ver si te referías a esto, Milagro. Bueno, ¿se entiende la dinámica? Bueno, ¿se entendió más o menos a dónde iba? Sí, lo que decía Mili sobre la decisión que depende en la masa, básicamente, en la mayoría de la gente, y se demuestra cuando las personas van cambiando de postura dentro del ascensor, el que entró primero hace lo mismo. Igual, Exactamente. Lucas, Sí, por opinión propia, ¿no? ¿Se puede sí, decir sí. que hay más que una
decisión para algo más, también lo haces para no sentirte incómodo, como una especie de presión social. Por ejemplo, el tipo que estaba ahí parado y los veía de frente Sí. y tenía 3 personas mirándolo de frente, obvio que se va a dar vuelta, ¿no? Sigue la decisión colectiva, pero no es que la sigue porque quiere lo mismo que ese grupo. Tiene otro fin. Exactamente, sí, sí. Y es más, ya avanzamos. Gracias, chicos, están dando la clase por mí. En general, en conformidad social hay 2 razones, ¿sí? O por lo menos se diferencian 2 motivos para conformarse a la mayoría. Uno es la información, como veníamos hablando antes, ¿sí? Y otro es la presión del grupo, ¿sí? De hecho, se le llama conformidad informativa o conformidad normativa, ¿sí? Información en el primer caso, que se supone que los demás tienen cierta información, y también, como bien decías, Milagros, bueno, pareciera ser que la norma es hacer tal cosa. En el ejemplo del ascensor, darse vuelta. ¿Qué pasa? ¿Me ajusto a la norma o no? En el caso de que no, bueno, esa norma está y me genera presión. Algunos la resistirán, otros cederán. Pero sí, eh, tal cual como decías, Milagros, ¿sí? Así que bueno. En efecto, esto que les mostré, bueno, está un poco montado, no sé si son actores o supuestamente son cámaras escondidas, pero bueno, el fenómeno es real y ocurre. Está muy documentado y incluso Milgram, el mismo Milgram, también estudió esto porque, bueno, es otro fenómeno de conformidad social. No solo estudió obediencia, sino también conformidad social. Bueno, pero en esto Milgram y muchos otros más, ¿sí? Ahora les voy a mostrar algún experimento más, creo que nos da el tiempo. Pero lo que hacían en su tiempo, por ejemplo, era lo del ascensor, lo hacían. Y otro que hacían, iban por la calle, 2 o 3 personas, y se paraban, ¿sí? A mirar en un edificio, la ventana del 6º piso de un edificio, ¿sí? Y se quedaban ahí parados mirando. Y empezaba a pasar gente y se quedaba también parado mirando. ¿Sí? Eso sí está documentado, y hasta hace un tiempo estaba en YouTube el video subtitulado. No lo puedo encontrar esta vuelta. Pero bueno. Lo pueden buscar, por lo menos hay archivos y demás sobre el asunto. Pero bueno, es algo bastante creíble, creo. Y bueno, lo replican y efectivamente pasa. Así que bueno, tenemos acá un segundo fenómeno de influencia, o segundo principio, que es el de conformidad social. Y ahora les voy a mostrar otro video, pero bueno, primero quiero cerrar, ¿sí? La idea de Kahneman y Tversky y demás. ¿Sí? Lo que le decía es que ellos encontraron que las personas en situaciones de incertidumbre toman decisiones, atajos lógicos, atajos cognitivos, que son heurísticos. Hicieron muchas experimentaciones, ¿sí? Que algunos son parecidos a esto, otros no tanto. Ellos en general tomaron como patrón o como fenómeno para comparar las estadísticas, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros cuando estudiamos los razonamientos, ¿sí? Decíamos, bueno, las personas razonan según la lógica formal o no? ¿Se acuerdan el experimento de las 4 tarjetas y demás? Bueno, tratábamos de ver si las personas deducían bien o no, según la lógica formal, era como nuestra regla, por decirlo de alguna manera. Piaget hizo lo mismo, ¿se acuerdan que seguíamos la lógica, etcétera, el pensamiento, a ver si se ajustaba o no a las relaciones formales, etcétera? ¿Sí? ¿Se acuerdan más o menos que comparábamos todo el tiempo con la lógica formal? Bien. Bueno, lo que hicieron estos autores, Tversky y demás, bueno, ellos compararon con la estadística, con la probabilidad. ¿Las personas piensan en términos de probabilidad, sí o no? Les doy un ejemplo, ¿sí? Para cerrar y vuelvo al otro, pero quiero que quede claro de dónde viene todo un poquito, ¿sí? Lo que hacían, por ejemplo, era presentarle una lista de nombres a las personas. Sí, decían, yo les voy a leer ahora, un grupo de 20 o 30 personas, decían, yo les voy a leer ahora les voy a leer una lista de 20 nombres de mujer y 20 nombres de hombre. Ustedes me tienen que decir, perdón, no le decía a los de 20, le decía, estoy diciendo el caballo blanco de San Martín. No, le voy a leer una lista, ¿sí? Con nombres de mujeres y con nombres de hombres. Ustedes me tienen que después decir cuál leí más, si había de hombres o de mujer. Bien, ¿cuál era la engaña acá, el truco? Bueno, es que iban variando. Por ejemplo, en la primera lista que leían, había mucho más
muchos más nombres de hombres famosos que de mujeres, ¿sí? No sé, pongamos, no sé, algún cantante, quien sea, no sé, Ricky Martin me quedó. Bueno, y poníamos todos nombres de famosos, ¿bien? Y después de mujeres que eran no famosas. Después al revés, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasaba? Le decían, ¿de qué leí más? ¿De hombres o de mujeres? Bueno, y le decían obviamente lo que respondían siempre en función de lo que recordaban, que eran los famosos, uno se acuerda más aquello que le es familiar. Decían, bueno, no, leíste ahora más de hombres o más de mujeres. Bárbaro. Y en general el truquito es que él iba cambiando. Por ahí leían 17 nombres de hombres famosos y 20 de mujeres, ¿sí? O 25 de mujeres no famosas, y a la inversa. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Bueno, que las personas en realidad, y nos pasa a todos, no nos guiamos por los números absolutos como lo haría en un cálculo estadístico, porque no nos da la memoria, sino que confundimos representatividad con accesibilidad. Como esos nombres no son más accesibles después para recuperar, decimos, no, hubo más hombres, se leyeron más listas de, esto es difícil de explicar, es un juego de palabras, pero creo que se entiende, se leyeron más nombres de las personas que eran famosas. Entonces, con lo cual dice, bueno, a ver, normalmente uno puede decidir, dice, y tomar decisiones en función, perdón, un segundito, perdón. Acá ya estoy. Cosas que pasan por estar dando clase en casa. Bueno, retomo. Decía que se toman decisiones en función no de la representatividad real, sino de cuán accesible o familiar es un tema, ¿no? Uno puede decir, bueno, no, a ver, me robaron a mí, me robaron a un vecino, robaron en el frente, ¿cómo está la inseguridad? Están robando como locos. Y uno puede ser, quizás estadísticamente hasta bajó, ¿no? O, ¿cómo se está vendiendo este televisor? Porque lo compré yo, lo compró mi vecino y lo compró... Y capaz que no, capaz que la empresa está yendo a la quiebra, ¿no? Así que uno toma, en general, en función de lo que le está cercano, asume que eso es representativo para todos. Estadísticamente no es así, ¿sí? Sin embargo, para nosotros sí, y es muy sensato. Así que ellos fueron demostrando paso a paso que las personas no operamos según las estadísticas, según la probabilidad, con lo cual muchas de nuestras decisiones tampoco se ajustan a la idea de homo economicus, etc. Pero bueno, ya eso es una discusión más técnica que no tiene mucho sentido desarrollarla, pero sí que sepan que viene de ahí, ¿sí? Kahneman y Tversky tienen un libro que es Pensar rápido, pensar despacio, y lo explican todo punto por punto, es muy interesante. Se los puedo dejar si quieren en la descripción, pero bueno, no más que esto les comento. ¿Se entendió más o menos la lógica? Bien. Dicho esto y planteado este precedente, que ustedes me dirán, bueno, pues lo ganó en el 2002, el 2001, sí, lo ganó ahí el premio Nobel, pero ya empezaron a escribir y estudiar desde los 70, ¿sí? Incluso antes, pero sus publicaciones datan de los 70. Los fenómenos de influencia social, ¿sí? Ya se venían estudiando, porque Milgram es anterior, pero se empiezan a encaminar todos ahora pensándolos como heurísticos. En esta línea, la que vamos a seguir nosotros, hubo un investigador que se llamó Cialdini, ¿sí? Ya los estoy durmiendo. Bueno, espero que no. Cialdini, ¿sí? Que propuso 6 principios. Él ya más desde el ámbito de la publicidad, ¿sí? Dice, bueno, ¿qué puedo hacer para que una persona diga que sí? Con lo cual estaríamos estudiando la influencia, ¿sí? Dirigida a afectar el comportamiento de una persona, ¿sí? Bien. ¿Qué puedo hacer para que la persona verbalmente o lo que sea acceda a comprar algo? ¿Sí? Bueno, él lo que hizo fue estudiar a muchas personas que se dedicaban a esto. En los 70, calculen que, bueno, desde vendedores, ¿sí? En ese momento no había por internet, así que era todo físicamente, vendedores, desde vendedores telefónicos hasta vendedores en personas, vendedores, no sé, por ejemplo, en inmobiliaria, ¿sí? Que vendían casas, vendían autos, vendedores ambulantes. En general, toda persona que
que por su oficio tenga que convencer a otro de comprar algo, ¿sí? Así que bueno, él lo que hizo fue estudiarlo sistemáticamente de infiltrado. Está todo documentado, incluso él decía, bueno, a ver, voy a ver si consigo, sabía que en ese tiempo se podía conseguir trabajo. Entonces conseguía trabajo en tal o cual lugar. Bueno, esto en lo que es investigación en psicología suele pasar, se llama experimentalmente observación, no me acuerdo el nombre, observación participante, ¿sí? En donde el investigador pasa a ser parte del, del medio que está estudiando, ¿sí? Bien, Octavio, ¿sí? Sí, Luca, también creo que ese nombre lo escuché lo escuchamos en antropología, pero en inglés sería observan participant, una cosa así, si me corregirán si estoy mal. Que lo que hace el investigador es meterse, por ejemplo, dentro de, no sé, una comunidad y estudiar adentro de la comunidad como una persona que interactúa con el medio estudiado o la materia que se va a estudiar. Así que observador participante me suena muchísimo. Exactamente, sí, dentro de eso hay variaciones, no me acuerdo bien ahora los nombres, pero básicamente apuntan a que uno puede ir a observar y blanquear, sí, yo soy el observador. Evidentemente eso nos va a arrojar ciertos datos, la reacción de las personas al observador también. Así que bueno, otra manera para evitar, ¿sí? Que lo que observemos sea la reacción a nuestra presencia y no lo que el fenómeno real que queremos observar, bueno, es que no se dice nada, uno va y se infiltra. Generalmente esto suele pasar en todas las disciplinas que estudian personas o estudian grupos sociales en su lugar de origen, ¿no? Como bien decías, lo que es antropología, incluso algunos sociólogos y demás. Toda esta disciplina ¿sí? Se llama etnocentrismo. No, perdón, etnografía, me estoy equivocando. Que básicamente apunta a apunta a realizar las experimentaciones e investigaciones dentro de las comunidades a las que van, que tiene mucho sentido, ¿no? En lugar de tratar de construir una comunidad dentro de un laboratorio, en lugar de traer todo el laboratorio, que vaya el investigador ahí, es más fácil, es más real, es más simple, ¿sí? Bien. Así que bueno, El ya no no nos es queda tipo mucho tiempo, pero analizar. bueno. Creo que más o menos hablamos de unas cuantas cosas. Terminó siendo un poquito desordenado, porque en el medio me desvié para lo que es conformidad social, pero bueno, para dar un repaso de los puntos que vimos hoy le quede claro, lo que quiero que subrayar es, terminamos de ver las variables sobre autoridad, sí, que eran, a ver, ayúdenme acá, ya hablé mucho, casi que, ¿cuál era la primera? La autoridad. Figura de autoridad. Figura de autoridad. Bien. Segunda. Proximidad La física. cercanía o proximidad. ¿Cómo? La cercanía o proximidad. A la víctima, exactamente, sí. ¿Y el tercero? El proceso. El tercero sería, sí, Los pasos a seguir. El exactamente. proceso. El procedimiento lo llaman, que diríamos el experimento, pero para no usar de vuelta la misma palabra, pues estamos dentro de un experimento, decimos el procedimiento. El procedimiento que a su vez tenía dos aspectos a destacar. Uno era la responsabilidad, si se la quita o no al individuo, y por otro lado la gradualidad. Así que bueno, sobre eso, bueno, profundizamos en distintas variaciones, que bueno, no las repaso ahora porque si no nos quedamos sin tiempo. Pero bueno, en todo caso las volvemos a repasar en otro momento. Pero creo que más o menos quedaron claras, ¿no? Bien, luego les comento de dónde viene todo esto, ¿sí? Viene de los estudios de Tversky y Kahneman, ¿sí? Que ellos plantean que en situación, ¿sí? Plantean en contexto de una discusión con la economía clásica, con el supuesto, ¿sí? De hombre racional económicamente, bueno, lo critican y dicen, bueno, sí, está muy bien, pues tampoco es que se critica toda la economía, pues tampoco podríamos, es un campo distinto, ¿no? Un psicólogo no es quien. Pero dice, bueno, en esto que tiene que ver con la toma de decisiones y concretamente cuando no hay
toda la información, lo que suele pasar es que la gente no elige o no toma decisiones en función de su costo y beneficio, sino en función de una serie de atajos cognitivos, ¿sí? En una serie de recetas, por decirlo de alguna manera, que le han servido en el pasado, que nada tiene que ver con el producto, ¿sí? O con lo que van a comprar, sino con una serie de cuestiones sociales, si se quiere, que aparentemente le sirvieron en el pasado, ¿sí? Por eso atajo cognitivo, que van a ser, nosotros ya vimos dos, que es la obediencia, ¿sí? Que es la conformidad social, y bueno, después veremos algunas más. Perdón, estoy mezclando las cosas. Hoy no es un buen día. Bueno, digo, ellos dicen, van a tomar las decisiones en función de una serie de atajos cognitivos. Ellos estudian algunos, que por ejemplo era esto de confundir accesibilidad con representatividad, ¿sí? Es decir, lo que nos es familiar con las cantidades absolutas, ¿sí? Eso sería un error. Sin embargo, es algo que pasa. Y así estudian mucho más. En todo caso, se demuestra experimentalmente que esto sucede así. La próxima les traigo algún experimento para que veamos y se explique un poquito mejor. Bien, planteado esta situación de heurísticos, bueno, a nosotros concretamente nos va a interesar el ordenamiento de los mismos fenómenos que hace un pensador, un psicólogo que se llamó Cialdini, ¿sí? Que él acomoda todo esto, por decirlo de alguna manera, en función de 6 principios. Uno que ya vimos, que es el de conformidad, digo el de obediencia, luego el de conformidad, les nombro los otros que después vamos a ir viendo, ¿sí? El otro sería el de simpatía, ¿sí? Cuanto más agradable o familiar nos parece una persona, más tendemos a decirle que sí, ¿sí? O a obedecer, por decirlo de alguna manera, conformarnos, etc. ¿Sí? Ahora bien, coherencia, ¿sí? Cualquiera en su sano juicio trata de ser coherente, y si no es coherente o se contradice, asumimos que no está en su sano juicio, con lo cual ser coherente o consistente pareciera ser algo positivo para influir en los demás, ¿no? Créanme por el momento, y luego lo profundizamos. Después, ¿cuál más? El de escasez, algo cuando es escaso, que sea un bien, algo que nos interesa, si es escaso, bueno, más nos influye para que lo consigamos, ¿no? Más deseable nos parece, ¿sí? Obviamente tiene que ser un bien, ¿no? Un poco de tierra, por más que si yo no lo necesito, por más escasa que haya, no me interesa. Pero en todo caso, la escasez es algo que influye en la toma de decisiones, ¿sí? Bien. Y me estaba faltando uno. No me acuerdo cuál era. Bueno, después lo repasaremos. Ese Lucas igual lo vamos a profundizar el martes que viene, ¿no? Sí, el martes que Sí, viene. sí, se los nombro ahora como para darle el pantallazo que lo tendría que haber dado de entrada, pero quedó medio desorganizado. Pero bueno, en todo caso son autoridad, conformidad, simpatía, ¿sí? Coherencia, escasez y... ¿Cuál era el otro? No me puedo acordar, me bloqueé. Bueno, queda pendiente. Ya está, se los dejo como tarea, ahí la resolví. Averiguar cuál era el sexto. Nada, para la próxima lo hago bien. Bueno, no sé, ¿alguna consulta? Quedan 3 minutos. Algo que... Entonces el psicólogo que descubrió todo lo que dijiste se llamó Cialdini, Sí. ¿no? Cialdini, ¿cómo se escribe? ¿Cómo? Luca, ¿Cómo Sí, se escribe Cialdini? perdón. yo creo que tengo un par de libros de él. Sí. Sí, es muy tomado en todo lo que es marketing y demás, es tomado. Hice trampa y me fijé cuál era el otro. Sí, Reciprocidad es el sexto, que es uno de los más estudiados también, es importante y es bastante simple de entender. Si le hago un favor a alguien, luego suele corresponderme. Y si no lo hace, es como que queda mal la persona que no lo hizo, ¿no? No tiene códigos. Pero bueno, en general nos guiamos así. Tendemos a devolver el favor que hacemos a alguien. Favor en cualquier sentido. Bien. Esos serían los 6. Sí, lo que decías, Joaquín, creo. Sí. sí, yo capaz que habla de la persuasión
y de las técnicas de influencia. Exactamente, sí, sí. Bueno, yo ya les dejé, tienen apuntes a ir para ir viendo, ¿sí? Está el video, creo que los que vimos de Milgram, y bueno, después agregaré alguno más, pero bueno, en principio ya tienen para ir leyendo si quieren, ¿sí? La unidad 7 de influencia social. Bueno, para el martes les traeré los resultados de los exámenes y seguramente repasaremos algo de eso. Y bueno, así que por hoy no tengo más que decir. No sé si alguna duda, cualquier cosa por el modo, porque ya no nos queda tiempo tampoco. Dale, Lucas, Perfecto, chao. Mira, Lucas. Lucas, Nos chao. vemos buen fin de semana. Bueno, nos vemos.